Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este club de lectura, donde leemos libros y nos animamos unos a otros a leer inteligentemente, haciéndole preguntas a los autores que estamos leyendo. Y después de un mes de descanso, mes de enero del 2023, hemos continuado, vamos a continuar en este año con el primer libro. Buenas noches a los que se están conectando, con esta introducción al club de lectura del mes de febrero. Así que bienvenidos al club de lectura y bienvenidos a esta sesión de introducción donde estaremos comentando un poquito acerca de el libro que estaremos leyendo, estaremos comentando acerca del autor, estaremos comentando acerca de cómo encontrar la tesis del autor, qué es lo que el autor quiere con este libro. Y bueno, pues a los que están ahorita conectados, bienvenidos. A los que están ya viendo este video en grabación también, qué gusto que lo estés viendo. Pues el libro de el primer libro de este año, el libro de este mes, va a ser el libro de What is the Gospel, o ¿qué es el Evangelio? ¿Sí? Este es un libro de el autor Greg Gilbert. Y la verdad es que, bueno, trae ciertos como endosos interesantes, ¿verdad? Y es interesante ver quiénes son los que endosan. Este libro es parte de una serie de 9 marks o 9 marcas que está basada en el libro de 9 marcas de una iglesia sana de Mark Dever. Entonces, digamos que este libro de esta serie trata de profundizar un poco más en cada una de estas, de una de las 9 marcas, que es un entendimiento bíblico del Evangelio. Y así que, antes de entrar un poquito más a este libro, me gustaría presentarles un poquito al autor, ¿sí? A Greg Gilbert yo lo conozco sé de él, no lo conozco personalmente. No quiero que se siente así como que yo conozco a mi amigo Greg, ¿verdad? No, pero lo ubico porque él escribe para Coalición para el Evangelio, algunos artículos, y él ha sido también invitado a ser un orador invitado de Together for the Gospel, un congreso que se hacía cada 2 años. Y bueno, Greg Gilbert actualmente es un pastor de la iglesia Third Avenue Baptist Church, o la iglesia bautista de la Tercera Avenida. A veces me encanta cómo, tal vez, digo, a mí me gusta, pero a quien tal vez no le gusta, ¿verdad? Pero los bautistas es como que somos la iglesia bautista de la Avenida 3. Entonces, pero bueno, sé que él no inició esa iglesia, sé que él fue a tomar el pastorado principal de esa iglesia, pero bueno, Third Avenue Baptist Church, que está en la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky. Y bueno, Greg Gilbert estudia en la Universidad de Yale. Él obtiene ahí su BA o su licenciatura en la Universidad de Yale. Y bueno, esa es una de las universidades más prestigiosas, creo yo, de los Estados Unidos. Y yo recuerdo que él platicó un poco su testimonio en un podcast, pero no lo he vuelto a encontrar, espero volverlo a encontrar, acerca de cómo él, pues cómo él se convierte, si mal no recuerdo, en la universidad, Yale, ¿verdad? Y luego él va a
mira, no quiero decir mentiras, no sé si ahí se convirtió o no, ¿verdad? Pero sé que él fue como, tenía el reto de ser un testigo fiel de Cristo en la universidad, ¿sí? Pero luego él hace su MDiv o su maestría en divinidad en el Seminario Teológico Bautista del Sur o en el Southern Baptist Theological Seminary, que estamos aquí viendo. Yo no sabía eso hasta ahora que empecé a investigar un poquito de él, pero él hace su maestría en divinidad ahí y bueno, luego se va a trabajar en el ministerio de Nine Marks y luego se va al pastorado en Lobo. El ministerio de Nine Marks tiene su base en la ciudad de Washington, D.C. Ahora, Greg Gilbert ha escrito pues varios libros, ¿verdad? Obviamente ha escrito ¿Qué es el Evangelio? Que este libro está traducido en muchos idiomas, yo creo que más de 20 idiomas. Si te metes a Amazon y pones Greg Gilbert, que es o nomás Greg Gilbert, te van a salir libros en coreano, en chino, en portugués, en español, obviamente en inglés, pero creo que está en japonés también, está en ruso, está en francés, está en alemán, o sea, es un libro que realmente ha sido traducido en muchos idiomas. Y ahorita quiero explicarles por qué. Pero bueno, él ha escrito ¿Qué es el Evangelio? Creo yo que para escribir un libro de 9 marks acerca de una de las 9 marcas, creo que debes de tener cierta confianza del ministerio, especialmente de un hombre como Mark Dever, ¿verdad? También él ha sido coautor de otros libros como ¿Qué es la misión de la iglesia? Y hay un libro que yo leí de él, que es coautor con Mark Dever, que es Preach, Theology Meets Practice, o Predica la teología en práctica, o la teología conoce a la práctica. Y la verdad es que ese es un libro para predicadores, que es un libro para predicadores que es muy bueno porque es teológico y práctico. Y ah, hay algo que ahí yo aprendí en ese libro, que es que un predicador debe de buscar la crítica o la retroalimentación de su prédica, de su enseñanza. Y que iglesias, ¿verdad? Iglesias sanas lo buscan hacer con su equipo pastoral. Entonces, ese libro me enseñó también a cómo también poder dar crítica o consejos no pedidos hacia predicadores, ¿verdad? Porque hay veces que cuando uno se mete al mundo de la predicación, uno le faltó esto, esto y aquello, hizo esto malo, pudo haber hecho esto mejor, y llegas como que con el bata a dar batazos, ¿verdad? En vez de también reconocer la gracia de Dios a través de lo que se predicó. Pero bueno, yo aprendí en ese de Preach, Theology Meets Practice. Y algo que me gusta mucho es que al final, tú lees una predicación de Mark Dever y luego Greg Gilbert la critica. Y luego lees una predicación de Greg Gilbert y Greg Gilbert la critica. Y está muy interesante porque ves la manera en que esto se hace, ¿verdad? Pero bueno, él tiene otro libro que se llama El Evangelio en el Trabajo, cómo trabajar para el Rey Jesús da sentido y significado a nuestras vidas. Y tiene más libros, creo que tiene un comentario acerca de Santiago, ¿verdad? Y bueno, Greg también es un hombre casado que tiene 3 hijos, y es lo que pude encontrar ahí en su biografía, ¿verdad? O agarrando pedacitos de biografía de una página y de otra. Pero bueno, solo para que sepas, ¿verdad? Un poco del trasfondo de este autor. Ahora, ¿cuál es este libro que vamos a estar leyendo? ¿Cuál es el Evangelio? What is the Gospel? ¿Qué es el Evangelio? Ahora, parece que
este pequeño librito es como que, ay, esto es para nuevos, ¿verdad? O, ay, esto es para aquellos que no lo entienden. Pero la verdad es que ya tenía ganas yo de introducirlo al club de lectura, ya tenía ganas, pero también, ¿por qué? Porque este es el mensaje que debemos de conocer bien, que debemos de aceptar, que debemos de abrazar para ser transformados por Él y que debemos de proclamar, ¿sí? Y de cierta manera es el mensaje del Evangelio algo que muchos no tenemos bien definido. Y es algo que tenemos que definir, tener definido correctamente. La verdad es que en mi proceso o en mi caminar con Cristo, hubo una temporada donde el Evangelio como que llegó para centrarse en mi vida y vino esta, vamos a decirle, centralidad del Evangelio, vino a hacerme dar cuenta que yo, aunque había sido transformado por Él, no podía definirlo bien, no lo conocía bien, por lo tanto, no lo vivía bien y no lo proclamaba bien. Y ojo, todavía no lo hago bien, o sea, sí, sí, hay una frase que me gustó mucho, ¿verdad? Que decía, ay, ¿dónde está esta frase? Que el evangelio, o sea, nunca, aquí está, Tim Keller, dice, obviamente en inglés está más bonita, pero dice, el evangelio no es el ABC del cristianismo, sino es de la A a la Z. Nunca agotamos nuestra necesidad del evangelio. Esa es una frase de Tim Keller. Es decir, cuando pensamos que ya no necesitamos el evangelio, es cuando más lo necesitamos. Cuando creemos que la proclamación del evangelio solo es para los nuevos o los inconversos, no hemos entendido el evangelio. Cuando queremos embellecer el evangelio, no hemos entendido el evangelio porque el evangelio ya es bello perfectamente. Cuando diluimos el evangelio o sustituimos o reducimos el evangelio, ya no es el evangelio. De hecho, es algo por lo cual Pablo le dice a Timoteo, tienes que guardar el tesoro que te ha sido dado. O sea, tienes que guardar este mensaje, tienes que guardar el evangelio, ¿verdad? Entonces, creo que este es el tipo de libro que debemos de revisitar una y otra vez. Y de hecho, yo te diría que si lees un libro de vida cristiana, tiene que estar centrado y cimentado en el evangelio. Porque si no, vas a tener, bueno, si no lo identificas, porque tú lo puedes identificar y puedes decir, ¿sabes qué? Este libro pone la responsabilidad de la transformación en mí. O este libro no me anima a ser más como Cristo, ¿verdad? O este libro no me hace depender de Cristo para seguir siendo transformado. Entonces, si lo identificas, entonces vas bien, vas entendiendo el evangelio. Pero si una enseñanza no tiene el mensaje del evangelio, vamos a caer en uno de los dos extremos, va a tender en uno de los dos extremos, en el legalismo, ¿verdad? En el tienes que hacer algo para que Dios esté bien contigo, o en el antinomismo, o no pasa nada, no necesitas hacer nada, no importa nada, tú ya estás bien con Dios y vive, come y bebe, que mañana morirás, ¿verdad? Entonces, es ese gran legalismo, ¿verdad? O el otro es la licencia. Entonces, si nosotros conocemos el evangelio, si nosotros podemos ser claros con el evangelio, esto es de suma necesidad. Y
y entonces por eso escogí este libro. Eh, um, Momento vulnerable. Yo lo compré hace tiempo, ¿sí? Y no lo he leído, no lo he leído. Pero, pues, por eso también dije, bueno, vamos a leerlo. Debemos de conocer este mensaje, ¿sí? Y de nuevo, este libro, al final lo vamos a ver, generalmente lo vemos, aunque puede ser, aunque lo podemos regalar a nuevos, no es solo para nuevos, ¿sí? Un miembro saludable de la iglesia local necesita poder responder a esta pregunta. Aquí creo que lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, eh, eh, de cierta manera, necesitamos conocer esto. Entonces, ¿qué es el evangelio? Parece una pregunta sencilla, pero de repente provoca respuestas y debates acalorados, ¿sí? Entonces, este libro busca darnos una interpretación clara y una interpretación bíblica del Evangelio. ¿Y qué es lo que va a hacer este libro? Se va a ir a la palabra de Dios para definirlo. ¿Por qué? Porque no podemos ir a la tradición para buscar definirlo. No podemos en nuestra razón y lógica solamente o en la experiencia, ¿sí? Bueno, no me voy de ahí, pero hay quienes basan el mensaje del evangelio en la experiencia que han tenido y piensan que porque su experiencia fue así, entonces así puede ser para los demás, cuando muchas veces la experiencia que están contando ni siquiera lo respalda la palabra de Dios. Así que, ¿qué es el evangelio? Así que Gilbert va a exponerlos de una manera ordenada, sistemática, ¿verdad? De cómo lo hace Pablo en Romanos, ¿verdad? Y también va a tomar algunos sermones del libro de los Hechos para darnos esta estructura del evangelio, y nos lo va a dar en 4 grandes temas principales, ¿verdad? Dios, el hombre, Cristo y la respuesta. Te podría decir que creo también que muchos de nosotros, y me incluyo, no sabemos evangelizar o no queremos evangelizar porque no sabemos presentar el evangelio de una manera clara, ¿sí? Y bueno, este libro nos va a ayudar a eso, ¿sí? Entonces vamos a ver cada uno de estos temas, ¿verdad? Dios, el hombre, Cristo y la respuesta, o como podremos decirlo también como esta gran metanarrativa, ¿verdad? Creación, caída, redención, nueva creación, es decir, lo vamos a ver ahí. Entonces, pero también nos va a mostrar cuáles son los efectos del evangelio sobre un individuo y sobre una iglesia, y obviamente cuál es el efecto del evangelio, el que debe tener en todo el mundo. Así que este libro, ojo, tú podrías invitar a un amigo no cristiano durante este mes de febrero a leer este libro y simplemente entrevistarlo, simplemente ver qué le provoca, ver cuáles son sus reacciones, poderle hacer preguntas para que él se autoexamine, ¿sí? Entonces, recuerdo yo que estaba hablando con una persona que es teísta, cree que hay un Dios, cree que hay una fuerza sobrenatural, mayor, ¿verdad? Pero a la hora de hablar de Jesús, él como que ahorita no está convencido. Entonces yo le hacía preguntas, bueno, ¿cómo empezó todo? Por este Dios. ¿Y cuál es el problema? Y luego me decía, no, pues el problema es el egoísmo. Yo, ok, ¿verdad? Entonces, bueno, pues algo lo creó, el problema es pecado, egoísmo, y luego le pregunté, ¿y cuál es la solución? Y dijo,
está difícil, está muy difícil. Y yo, yo le decía, definitivamente la solución al egoísmo es imposible. Se necesita del creador del universo para cambiar un corazón egoísta en un corazón generoso, amoroso. ¿No crees tú? Y yo decía, sí, porque como que dijo, pues tal vez, dijo, me acuerdo que dijo, tal vez la educación. Y yo, wow. Entonces, si vamos con aquellos dictadores y con aquellos hombres que han movilizado ejércitos y han arrasado con ciudades, familias, hogares por su egoísmo, pero si los educamos, entonces eso los va a transformar. Dijo, no, la educación no es la respuesta. Entonces, solo te digo que conocer el evangelio nos lleva también a preguntar, a hacer este evangelismo, vamos a llamarlo conversacional, sin decir, mira, ABCD, mira, mi pulsera con diferentes colores y termina con, repite después de mí, mucho más que eso. Entonces, pero bueno, de hecho, voy a ver, se los voy a compartir ahí en el post, pero de este libro han hecho como tratados, ¿verdad? Así como un tratado el cual tú puedes usar para compartir con alguien que no conoces en algún punto. Pero está en inglés, voy a ver si también lo podemos traducir, el tratado de qué es el evangelio. Ahora, si una persona no puede definirla, entonces definir esta pregunta está en peligro, ¿sí? Y me gusta porque hay un autor también que ha escrito en la serie de 9 marcas que llama Evangelismo, porque ¿cómo un evangélico que no conoce el evangelio va a evangelizar? No va a poder, no vamos a poder, ¿sí? Entonces, este mensaje es central, pero tú y yo vamos a tender a olvidarlo, tú y yo vamos a tender a restarle importancia, tú y yo vamos a tender a decir, ya chole con que Dios es santo, justo y bueno y el hombre pecó y está separado de Dios, pero Dios envió a su Hijo y ahora espera que nosotros respondamos, ¿verdad? Entonces, tú puedes decir, ya con eso. Y la verdad es que este es el mensaje por lo cual dice que los ángeles se asombran, ¿verdad? De esta gracia, de la obra redentora de Cristo. Entonces, Max Stiles dice esto, dice, perder el evangelio no sucede de repente. ¿Cómo se pierde? O sea, no es como que de repente tenía el evangelio, tenía un concepto claro del evangelio, de repente ya no lo perdí. Entonces, dice Max Stiles, dice, el evangelio se acepta, pero luego el evangelio se asume y luego el evangelio se confunde y entonces el evangelio se pierde. Entonces, en su libro de evangelismo, Max Stiles nos dice que aceptamos el evangelio, pero la siguiente generación, ¿sí? Ya lo asume. Es como que, sí, eso está ahí, pero hay más cosas. Ya lo asume. Bueno, la tercera generación lo confunde y un evangelio confundido es un evangelio perdido. Por eso continúa D.A. Carson, que es quien hace la introducción a este libro, que es un excelente autor también. Creo que no hemos leído libros de D.A. Carson ahora. Es el que hace el forward. Y D.A. Carson dice, cuando asumimos el evangelio, estamos a una generación de negarlo. ¿Sí? Entonces, de hecho, el libro empieza en su introducción de una manera muy retadora porque te dice, he escuchado a diferentes personas decir, el evangelio es, y te pone todas estas, ¿sí? Y luego dices, híjole, algunas parecen que están bien, pero no sé. Y otras dices, estas definitivamente no están bien. Así que este es el libro que vamos a estar leyendo y
Y bueno, lo vamos a estar leyendo los próximos 3 martes, ¿sí? Entonces, aunque febrero tiene 4 martes, lo vamos a estar leyendo en 3 martes. Y la razón es que tengo una salida a, de hecho, es a un intensivo pastoral que está, eh, que está fundamentado en las enseñanzas del 9 Marcas, en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana. Entonces, salgo el martes 28, y entonces de febrero, entonces lo vamos a leer. Pero sí, así que pido sus oraciones. Y también les quiero decir algo, que la razón por la que estoy yendo es porque estoy utilizando el presupuesto de las aportaciones de los Patreons para pagar el vuelo y el curso. Entonces, gracias a los Patreons que han estado apoyando, estoy tomando de ahí para poder pagar vuelo y inscripción. Pero bueno, entonces, lo vamos a leer en 3 semanas. Y también tenemos que reconocer que es un libro delgadito, chiquito, ¿verdad? Aunque poderoso. Entonces, vamos a leer Introducción 1 y 2 para la próxima semana, y luego 3, 4 y 5 para la segunda, 6, 7 y 8 para la que sigue. Entonces, ese es el programa ahí. Entonces, también les pido oración para poder ya estar también pensando en los siguientes libros de los clubes de lectura. Pero bueno, entonces, si hay alguna duda o pregunta, no duden en hacérmela a través de los canales que ustedes conocen, redes sociales o WhatsApp o también Patreon. Pero aquí está, lo va a estar leyendo. Te animo, digo, los que están conectados sé que son lectores, ¿verdad? Pero te animo a que aprendamos a leer. Te animo a que busques la tesis del autor. Sí, busques la tesis del autor. Yo me he dado cuenta que generalmente la tesis del autor está en la introducción, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí dice, es por esto que escribo este libro, ¿sí? Y a veces en los libros cristianos todavía no lo hacen más fácil, y creo que este lo hace, ¿sí? Este lo hace. Y dice, he orado para que este libro, ¿verdad? Y te dice, ¿por qué está orando que este libro haga en el lector? Entonces, pues ahí también dices, ahí está lo que el autor quiere hacer, esa es su motivación, ¿verdad? A veces también viene antes, ¿verdad? Es como que, hey, este mensaje se está perdiendo, necesitamos recordarlo y oro para esto. Entonces, te animo a que encuentres la tesis, te animo a que invites a alguien. No se tiene que unir al Patreon, no se tiene que unir al club de lectura. Creo que este está bien, excelente libro para que invites a alguien a conocer qué es el Evangelio. De nuevo, puede ser alguien cristiano o puede ser alguien no cristiano. Creo que ambos se beneficiarían grandemente de la lectura de este libro, ¿verdad? Entonces, quedo para servirles, ha sido un gusto. Y bueno, me quedo un ratito también, no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta que quiera externar o algún saludo que quiera dar, ¿verdad? Aquí estamos. Yo saludo a mis papás y a mi familia y a toda la raza de Monterrey. Gracias, No, Arvi. muchas gracias. Sabe, qué gusto volverlos a ver. Igualmente, saludos, Sam. Saludos, Rafa. Saludos en tu casa. Bueno, saludos Sí, a tu papá. A lo mejor yo te saludo primero a tu papá que tú a mí. yo creo que Que hablo seguido con él. Oye, Sergio, pues está interesantísimo el libro. La verdad es que, sobre todo esto último que dijiste al final de en qué momento se pierde el evangelio. Sí. O sea, como que
Y es algo que he estado trayendo yo los últimos meses, porque en el caminar, en la vida cristiana, llega un momento, ya lo hemos comentado con otros libros y en otras clases, pero es algo que me muestra mucho el Señor, que comienza a ver, no sé si un desgaste o una no fatiga, es una especie de, se comienzan a crear rutinas. Así es. Sí. Sin novedades, entonces se va perdiendo entusiasmo, se van perdiendo emociones, y eso está en nosotros, no está en Dios. Entonces, este tipo de libros, pues nos va a ayudar mucho a avivar el fuego que está en nosotros. Así es, a mantener central lo importante, ¿no? Y creo que lo hemos visto en algunos otros libros, ¿verdad? Creo que Sí. hace un año y cachito, en el de la vida crucéntrica, ¿verdad? Como que este es el mensaje, ¿verdad? Entonces, creo yo que por la gracia de Dios hemos escogido también buenos libros que están cimentados en el Evangelio, y cuando no, creo que también lo hemos empezado a detectar, pero vamos a ver esto, y sí, es la buena noticia que debemos de conocer claramente. Y supongamos, si ubican aquí no lo tengo. Bueno, aquí está. El autor Paul David Tripp, ¿sí? Paul David Tripp. Este libro está muy bueno, ¿verdad? Instrumentos en las manos del Redentor. Se los recomiendo. Este no está para un club de lectura, está para un curso de consejería, que de hecho yo tomé uno con este, ¿sí? Pero él tiene varios libros que lo que hace este es el Evangelio y así lo aplicamos a la crianza. Este es el Evangelio y así lo aplicamos al matrimonio. Este es el Evangelio y así lo aplicamos al liderazgo. Y la verdad es que es muy bueno porque siempre te está recordando las buenas noticias y cómo nosotros tendemos pues, a diluirlas, a torcerlas, a restarlas, ¿verdad? Pero bueno, entonces es parte de, pero eso es lo que este autor hace. ¿Cómo se llama el libro? Bueno, este se llama Instrumentos en las manos del Redentor, Instruments in the Redeemer's Hands, de Paul David Tripp. Gracias. Sí, pero de hecho, bueno, luego les digo, pero este es un libro que creo que toda iglesia debe de estar dando durante cada 2 años, tal vez, porque habla de cómo cómo los miembros, el cuerpo de Cristo, debemos de aconsejarnos y exhortarnos en amor continuamente. Entonces, y que la tarea del aconsejar y del exhortar y del animar a la santidad no es solamente del liderazgo del pastorado, sino de todos los miembros de la iglesia local. Pero bueno, sí, no me quiero ir más, pero pues muchas gracias por estar aquí. Nos vemos Dios mediante el próximo martes, y subimos también el video. Que Dios los bendiga, y que tengan muy, muy buenas noches. Igualmente, Sergio, bendiciones.